Estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Nos reunimos nuevamente para hacer la guía de aprendizaje número 6, ¿ya? Recuerden que esta guía de aprendizaje contempla 3 ítems: el primero de educación ciudadana, el segundo de economía y sociedad y el tercero de religión. Asimismo, lo que responderán en esta guía de aprendizaje será de acuerdo a sus propias elecciones, ¿ya? Pues algunos son optativos como religión o economía y sociedad. Bueno, espero que si tienen dudas las hagan saber, están nuestros correos electrónicos acá en el PowerPoint y estamos dispuestos a responder todas sus inquietudes y sus dudas. Educación ciudadana. Bueno chicos, el objetivo de la guía de aprendizaje número 6 es comprender que las instituciones educativas son espacios para ejercer la ciudadanía e identificar los mecanismos de participación existentes en tu comunidad escolar, ¿ya? Bueno, partiendo primero por la pregunta, ¿cómo participar en nuestra comunidad escolar? Bueno, uno de los lugares más importantes en donde tú como estudiante, como persona, puedes ejercer una participación ciudadana activa y democrática es al interior de tu propio colegio, a la institución en la cual perteneces, ¿ya? Eh, en este lugar puedes encontrar distintas instancias de las cuales hacerte parte para defender tus derechos y promover tus intereses a los demás, ¿ya? Eh, Esto no es solo relevante porque forma parte de tu educación ciudadana, sino que también porque esto constituye un mecanismo eh, con el que contribuyes a tu propio bienestar y al de tu propia comunidad, ¿ya? Es decir, tú puedes ser un aporte para tu comunidad escolar y no solo ser un mero oyente o solo ir al colegio, ¿cierto?, a aprender contenidos, ¿ya? Sino que puedes ser el constructor de tu propia comunidad escolar y de tus propios conocimientos también. Algunas preguntas iniciales para resolver esta guía de aprendizaje número 6. La primera tiene que ver con todo lo que nosotros hemos estado hablando dentro de las guías de aprendizaje anteriores. Dice, ¿de qué manera las distintas formas de participación ciudadana aportan al bien común? Bueno, nosotros en guías anteriores hemos estado hablando de las distintas formas de participación ciudadana, ¿cierto? A través de los partidos políticos, a través de la participación en manifestaciones, a través de la participación en las distintas instituciones del Estado, ¿cierto?, que son democráticas, a través de voluntariados, es decir, hay distintas formas de participación ciudadana. Y todas estas, de alguna u otra manera, aportan al bien común, ¿cierto? Eh, es por ello que la expresión, ¿cierto?, el diálogo de los ciudadanos acerca de sus propios intereses y los de su comunidad hacen que actúen en pos de obtener estos requerimientos y que hagan responsable al Estado, ¿cierto?, y a las autoridades públicas de cumplir con las funciones de las cuales se les han delegado. Es decir, como ciudadanos podemos aportar al bien común y mejorar la construcción de nuestra sociedad, claramente lo podemos hacer, ¿cierto? Y de distintas maneras. La segunda pregunta dice, ¿por qué es importante que los estudiantes tengan un rol activo en las escuelas? Creemos, ¿cierto?, que es importante que las comunidades educativas, en este caso las escuelas, ¿cierto?, tengan un rol participativo también en la construcción de esta sociedad. Es decir, a la escuela ya no se va solamente a aprender, ¿cierto?, a recoger un conocimiento que dan los profesores, sino que también los estudiantes ahora, las escuelas del siglo XXI, tienen un rol activo, ¿ya? Es decir, los estudiantes inciden en los caminos que toman, ¿cierto?, en los cambios que viven y como miembros de esta, ¿cierto?, hacen ejercicio también desde muy pequeños de su propia ciudadanía, ¿ya? No solo votando en las elecciones del centro de alumnos, sino que también promoviendo sus intereses, ¿cierto?, buscando mejorar sus escuelas y aportando. En este caso, los estudiantes, ¿cierto?, tienen muchas ideas que muchas veces quedan solamente en sus cabecitas, pero lo importante es hacerlas saber, ¿ya? Para eso tienen representantes de centro de alumnos y también siempre han sido escuchados, ¿cierto? Y la idea es que cada vez participen más para mejorar la construcción de sus propias escuelas y de sus propios espacios. Bueno,
Para realizar la actividad de aprendizaje, se han presentado 4 recursos o 4 lecturas. La primera se titula Organizarse para mejorar los espacios escolares. Este primer texto habla principalmente de cómo mejorar, ¿cierto? Y cómo organizarse para mejorar espacios escolares. Un poco lo que estábamos hablando, ¿cierto? En donde los estudiantes son seres o se vuelven seres activos, ¿cierto? Y propositivos para organizarse y mejorar sus propios espacios, mejorar sus propias comunidades educativas. Y da un ejemplo de un establecimiento que hizo una mejora. Luego está el recurso número 2, que habla del plan de formación ciudadana, ¿cierto? Que se crea en los establecimientos educacionales, que tiene distintos propósitos, como reflexionar, ¿cierto? Como la participación, en donde los estudiantes van a ser parte activa de este plan de formación ciudadana para mejorar no solamente el pensamiento crítico, sino que muchas otras aristas que tienen que ver con la formación ciudadana. Además está el recurso número 3, informarse al interior de la escuela, ¿cierto? Da un ejemplo ahí que algunas escuelas crean periódicos para informarse dentro de las propias escuelas y esto también es algo vital, ¿cierto? Para generar ciudadanos activos. Y luego el recurso número 4, estudiantes como ciudadanos activos, es un poco lo que hemos estado hablando, en donde ustedes como estudiantes son los principales agentes de cambio, no solamente para la sociedad que queremos construir, sino que también desde sus propias escuelas. ¿Ya? Luego se presentan en esta actividad de aprendizaje 3 preguntas. ¿Ya? La primera pregunta dice, para cada recurso, es decir, para cada uno de estos recursos que ustedes ya leyeron, el número 1, número 2, número 3 y número 4, tienen que identificar en cada uno de ellos, ¿ya? Una actividad concreta de participación ciudadana al interior de la escuela, ¿ya? Reflexionando sobre transformaciones positivas que benefician a la comunidad en su conjunto. Es decir, para cada recurso deben identificar, ¿cierto?, una actividad concreta de participación ciudadana. Eso vale 8 puntos. Luego la pregunta número 2 dice, escoge uno de los recursos presentados, uno de los 4 recursos, solo uno, y deberán identificar cuál es el derecho fundamental que está siendo reflejado en ese recurso. Deben justificar, ¿cierto?, su respuesta con argumentos fundados. Recomiendo consultar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en caso de ser necesario, ¿ya? Eso equivale 4 puntos. Y la pregunta número 3 dice, ¿qué otras formas de participación agregarías a las presentadas en los recursos? Y debes mencionar, ¿cierto?, al menos 2. Lo ideal es que la respuesta ahí sea obviamente personal y va a depender de los intereses de cada uno de ustedes, ¿ya? Pueden buscar también ejemplos en internet, sí, pero traten de mirar a su alrededor, ¿cierto?, de la vida que ustedes tienen y buscar esos ejemplos en ella. Globalización, comercio y desarrollo económico. La importancia de los tratados de libre comercio. Complemento guía 6, Economía y Sociedad, tercer año medio. ¿Qué es un tratado de libre comercio? Los TLC, o tratados de libre comercio, son una forma de pacto comercial. Determinan los aranceles y tarifas que los países imponen a las importaciones y exportaciones con el objetivo de reducir o eliminar las barreras comerciales, afectando así el comercio internacional. Actualmente Chile cuenta con 26 acuerdos comerciales firmados. Estos TLC no tienen fecha de término, es decir, tienen carácter de perpetuos o hasta que una de las partes pida la renegociación o término del mismo. El objetivo de un tratado de libre comercio es disminuir las barreras a la compraventa para que pueda crecer el comercio como consecuencia de la división del trabajo, la especialización y una ventaja comparativa, es decir, producir bienes a menos costo. ¿Qué tipos de acuerdos de libre comercio existen? Los acuerdos comerciales se clasifican en 4 categorías. Acuerdos de asociación estratégica. Es un acuerdo bilateral, es decir, entre dos países, de alcance intermedio entre un tratado de libre comercio y un acuerdo de alcance parcial.
Además de abrir los mercados entre los países firmantes, puede abordar acuerdos en otros temas no directamente comerciales, tales como cooperación en materia científica, tecnológicas, sociales y educacionales. Tratados de libre comercio. Es un acuerdo bilateral que permite crear una zona de libre comercio que garantice la libre circulación de bienes, servicios y capitales. Acuerdos de complementación económica. Es la denominación que usan los países latinoamericanos en los acuerdos bilaterales que contraen entre sí para abrir recíprocamente sus mercados de mercancías. Y por último, acuerdos de alcance parcial, que es el tipo de acuerdo bilateral más básico en materias arancelarias que persigue liberar parcialmente el comercio de listados acotados de productos. Este tipo de acuerdo se considera como una primera etapa en un proceso de apertura mayor a largo plazo. Ventajas de los tratados de libre comercio. Las principales ventajas que representa la firma de un TLC son, entre otras, las siguientes. Mismo trato para todos. El Tratado de Libre Comercio hace que todos los países firmantes se traten de la misma manera. Es decir, ningún país puede dar mejores acuerdos comerciales a uno con respecto a otro. Esto con la finalidad de nivelar el campo de juego. Lo anterior es especialmente importante para los países de mercados emergentes, ya que muchos de ellos son más pequeños en tamaño, lo que los hace menos competitivos. Incremento del comercio. Aumenta el comercio para cada participante. Las empresas gozan de bajas tarifas y eso hace que las exportaciones sean más económicas. Al eliminar los aranceles, bajan los precios de las importaciones y así los consumidores se benefician. Por otro lado, algunas industrias locales se benefician, encuentran nuevos mercados para sus productos libres de aranceles y esas industrias crecen y también contratan más trabajadores. Y por último, la negociación con más de un país. Las naciones pueden negociar tratados comerciales con más de un país a la vez. Desventajas de los tratados de libre comercio. Muchas personas afirman que los tratados de libre comercio tienen efectos negativos que son observables con el paso del tiempo. Algunos de estos argumentos son: pequeñas empresas no pueden competir. Un tratado de libre comercio otorga una ventaja competitiva a las empresas multinacionales gigantes. Como resultado, las pequeñas empresas no pueden competir. Por tanto, despiden trabajadores para recortar gastos. Otras trasladan sus fábricas a países con un nivel de vida más bajo. Si una región dependiera de esa industria, experimentaría altas tasas de desempleo. Eso hace que los acuerdos multilaterales sean impopulares. Son complejos. La mayor desventaja de los tratados de libre comercio es que son complejos. Eso los hace difíciles y lentos de negociar. A veces la negociación de estos tratados tarda muchos años, lo que significa que su aprobación no está totalmente asegurada. Impacto en el medio ambiente. Existen en los TLC indicaciones de preservación del medio ambiente, pero los esfuerzos de los distintos países para llevarla a la práctica son insuficientes. Se privilegia no obstaculizar el comercio antes que la preservación del medio ambiente. Esta crítica se basa en la ausencia de una obligación por parte del Estado para cumplir con estas medidas. En acuerdos como el TLC de Chile con Estados Unidos o el acuerdo con la Unión Europea, las indicaciones relativas al medio ambiente no están sujetos a solución de controversias, es decir, los países no pueden generar demandas frente a las empresas que incumplan las normativas. En este sentido, se puede decir que la protección al medio ambiente en las políticas comerciales continúa siendo insuficiente y en gran parte de los casos es solamente declarativa. Historia y naturaleza de la doctrina social de la Iglesia. Durante todo el siglo XX han ido surgiendo nuevos problemas, fruto del desarrollo industrial y de la aparición de nuevos sistemas socioeconómicos, a los que la Iglesia ha ido evaluando desde los principios cristianos, surgiendo así la doctrina social de la Iglesia. Actividad. Jóvenes, una vez leído el texto sobre la doctrina social de la Iglesia, se van a abocar a responder las preguntas que aquí se plantean. La primera dice:
¿cuáles son las principales contradicciones de la sociedad del siglo XX? La número 2, ¿cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta la sociedad mundial hoy? En esta pregunta ustedes deben hacer una comparación, si son igual que los del siglo XX o han surgido otros problemas que ustedes consideran que se dan hoy día en la sociedad mundial. En la pregunta número 3 se pregunta ¿en qué medida estas contradicciones y estos problemas están presentes en la sociedad chilena? Ahora, para responder a esta pregunta, deben observar lo que ocurre en nuestro país y ver si estos problemas se ven presentes de alguna medida o en alguna forma en nuestra sociedad. Luego, hay dos preguntas en relación al cómic que estaba junto al texto anterior. La primera dice, ¿qué trata de denunciar? Esta pregunta se refiere a que ustedes deben descubrir cuál es el problema que denuncia este cómic. ¿Ah? ¿Cuál es la problemática que ahí se puede observar? Y la pregunta 2 dice, ¿qué otros problemas más cotidianos tienen lugar en la sociedad actual? Aparte del problema que se ve en el cómic, ustedes deben mencionar otros problemas que se ven o se dan en nuestra sociedad actual.